Verónica Corona era una joven con grandes ambiciones y sueños de un futuro brillante. Fue una hija amada, una excelente estudiante y una amiga valorada. Sin embargo, se convirtió en la víctima de una tragedia que conmocionó profundamente a su comunidad a manos de una persona a quien consideraba un amigo. En este vídeo te hablaré de un caso que muestra cómo las oscuras fantasías de una mente perturbada, expresadas en el mundo virtual, a veces pueden llegar a convertirse en una escalofriante realidad. Hola a todos, soy María. Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a Archivo Criminal. Gracias por estar otro día más conmigo apoyándome y ayudándome. El caso que os traigo hoy sucedió en Venezuela. Os invito a que me acompañéis a conocer los detalles de la historia y luego podéis dejar vuestros comentarios sobre el caso. Si el contenido os parece interesante e informativo, os pido que le deis a like, ya que de esta forma me estaríais ayudando. Sin más, comencemos. El caso de Verónica Corona. Verónica Odaisa Corona Lara nació en una fecha indeterminada entre 2001 y 2002 en Puerto La Cruz, una ciudad ubicada en el estado Anzoátegui, al norte de Venezuela. Fue la tercera de los 5 hijos del matrimonio formado por Zoraida Lara y Giovanni Corona. Aunque la información de su círculo familiar es escasa, se sabe que la hermana mayor de Verónica se llama Oscarina y que la menor tiene por nombre Zamira. Según sus publicaciones en redes sociales, a Verónica le gustaba ver series de televisión populares entre los jóvenes como Juego de Tronos y era admiradora de la cantante estadounidense Lana del Rey. Para inicios de 2018, la adolescente cursaba el 5º y último año de bachillerato en la unidad educativa privada Minerva, situada en Pozuelos, una región de Puerto La Cruz donde Verónica residía junto a su familia. Su etapa como estudiante de secundaria estaba por terminar y ella estaba muy emocionada por su ceremonia de graduación, que se celebraría ese mismo año. A sus 16 años, Verónica no solo se destacaba como estudiante, sino que también tenía claras sus aspiraciones profesionales. Soñaba con estudiar comunicación social, una carrera que le permitiría cumplir su deseo de convertirse en una figura reconocida dentro del mundo de la prensa y la televisión. Su pasión por la comunicación y su deseo de alcanzar la fama reflejaba su espíritu ambicioso y determinado. Lamentablemente, la joven no llegaría siquiera a recibir el diploma que la acreditaría como bachiller, el primer paso para iniciar la carrera universitaria. El futuro brillante que se vislumbraba en su horizonte se vería truncado por un terrible evento que conmocionó a la población porteña y a Venezuela entera. El miércoles 31 de enero de 2018, Verónica salió al centro de Puerto La Cruz con un objetivo claro: buscar las telas necesarias para confeccionar su vestido de graduación de bachillerato. Después de recorrer varias tiendas, se dirigió hacia un local de una cadena venezolana de comida rápida especializada en pollo frito, situado en el Paseo de la Cruz y el Mar, anteriormente conocido como Paseo Colón. En este establecimiento, Verónica se encontró con José Javier Barreto Curbata, un joven de 23 años con quien había entablado una amistad a través de Internet. La adolescente había acordado reunirse con él para despedirse, ya que Javier le había comentado que tenía planes de emigrar.
Zoraida sabía de la existencia de este joven y de la amistad que mantenía con su hija, pues aunque confiaba en Verónica, nunca le agradó la actitud de Javier, quien era 7 años mayor que la joven. Mientras la adolescente estaba en el restaurante, se comunicó por teléfono con su madre. Durante la llamada, Zoraida escuchó ruidos que parecían indicar golpes y violencia, seguidos por lo que parecía ser alguien arrebatándole el teléfono a Verónica. La llamada se cortó abruptamente y cuando Zoraida intentó contactar nuevamente a su hija, no obtuvo respuesta. A medida que pasaban las horas y Verónica no regresaba a casa ni respondía el teléfono, aumentaba la desesperación de la familia, ya que el adolescente no era una persona irresponsable y nunca se iba a ningún lado sin avisar dónde estaría. A partir de ese momento, sus familiares y amigos se movilizaron para tratar de localizarla. Utilizaron cadenas de mensajería instantánea y redes sociales para difundir su desaparición y solicitar ayuda de la comunidad y de los internautas para localizar al adolescente cuanto antes. La familia también acudió a las autoridades policiales, pero les informaron que no podrían intervenir hasta que transcurrieran 72 horas desde la última vez que la chica fue vista o tuvieron contacto con ella. Desesperados por la falta de acción inmediata, los Corona y sus allegados intensificaron sus esfuerzos en las redes sociales, donde Oscarina compartía cualquier novedad relacionada con la desaparición de su hermana. Las muestras de apoyo y mensajes de esperanza no tardaron en llegar tras la difusión de la terrible noticia. Además, se llevaron a cabo protestas frente a la sede de la Fiscalía en el estado Anzoátegui. Los manifestantes exigían a las autoridades que actuaran rápidamente para encontrar a Verónica, quien para ese momento estaba considerada como víctima de un rapto. La presión pública y el uso de las redes sociales como principal plataforma para hablar de la estudiante desaparecida mantuvieron la atención sobre el caso con la esperanza de un pronto y favorable desenlace. En cuanto las autoridades entraron en acción, Javier se convirtió en el principal sospechoso, ya que sabían que él fue la última persona que había estado con Verónica. Aunque inicialmente se reportó que el joven había sido capturado por las autoridades, sus familiares aclararon que en realidad fueron sus padres quienes lo llevaron a la comisaría para declarar. Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas interrogaron a Javier en múltiples ocasiones. Pronto comenzaron a notar incongruencias en sus declaraciones, lo que llevó a ejercer mayor presión para que revelara qué había pasado entre él y la adolescente el día en que se vieron. Finalmente, Javier confesó haber raptado y ultimado a Verónica. Además de su confesión, también proporcionó a las autoridades la información necesaria para localizar el cuerpo de la joven. La noche del martes 6 de febrero, la devastadora noticia se difundió rápidamente por las redes. Verónica había sido encontrada sin vida en una zona boscosa del Parque Natural La Sirena, en el sector Chorrerón del municipio Guanta. La confesión de Javier y la posterior recuperación del cuerpo de la víctima confirmaron la peor de las sospechas, cerrando un capítulo trágico en la búsqueda de Verónica y dejando a su familia y a la comunidad en un profundo estado de conmoción y tristeza. Las primeras versiones de la investigación policial indicaron que la muchacha presentaba signos de haber sido sofocada. Trascendió que llevaba puesta la misma ropa con la que había sido vista por última vez cuando salió de su casa. Para el momento del hallazgo había transcurrido casi una semana desde la desaparición y el cuerpo mostraba señales de descomposición, lo que sugería que había fallecido varios días antes, probablemente el mismo día en que desapareció.
Sus familiares lograron identificarla gracias a las prendas de vestir que llevaba y a un tatuaje en su brazo que decía en inglés «ser libre para siempre». Al día siguiente el cuerpo fue trasladado a la sala forense para buscar más evidencias sobre el caso. Cerca del mediodía, tras completar un extenso papeleo, los restos de Verónica fueron entregados a su familia. Inmediatamente se realizó un funeral y la posterior sepultura en el cementerio metropolitano, ubicado en las afueras de Barcelona, la capital de Anzoátegui. La comunidad, amigos, profesores y compañeros de Verónica acompañaron a la familia en ese difícil momento, mientras despedían al adolescente en medio de desgarradoras muestras de pesar. Tras conocerse el descubrimiento del cuerpo de Verónica y que probablemente había sido víctima de un acto de violencia, el director regional del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, José Castellanos, presentó la versión oficial de los hechos. El comisario informó que Verónica y Javier se habían encontrado en el restaurante de comida rápida para despedirse. La muchacha le entregó una carta a su supuesto amigo y luego se fue. Sin embargo, después de tomar caminos separados, decidieron reencontrarse. En ese momento, Javier llevó al adolescente al municipio Guanta, a unos 8 kilómetros de Puerto La Cruz. En esa localidad se dirigió con ella al Cerro La Cumbre, una zona boscosa ubicada dentro del Parque La Sirena. En ese apartado lugar, el sospechoso tomó a la joven por el cuello y lo apretó con fuerza hasta que dejó de respirar. Tras comprobar que estaba sin vida, lanzó su cuerpo por una pendiente. Todos estos eventos tuvieron lugar el mismo 31 de enero. Algunos medios informaron que la carta entregada por Verónica explicaba que ella sentía algo por Javier, pero que no podían estar juntos porque era menor de edad y su familia no lo aceptaría. No obstante, Oscarina desmintió esos rumores a través de sus redes sociales, afirmando que su hermana no tenía novio ni mantenía una relación con Javier. Mi nombre es Oscarina Corona, soy la hermana de Verónica Corona. Este video lo estoy haciendo con el único objetivo de aclarar todos aquellos rumores y falsos testimonios que han estado rodeando lo que son las redes sociales. Necesito de su apoyo y de su colaboración para que dejen de etiquetar a José Javier Barreto Curbata como novio o pareja de mi hermana Verónica Corona. Quiero decirles que él simplemente era un amigo el cual se aprovechó de esa amistad y de la confianza que posiblemente mi hermana le tuvo para él cometer ese plan que tenía con ella. Ante los comentarios y los reportes de la prensa, la familia se pronunció exigiendo respeto para la memoria de la víctima. Además, los Corona le pidieron al público que se abstuvieran de difundir información falsa relacionada con Verónica. La desaparición y el trágico deceso del adolescente conmocionaron no solo a su familia, sino también a la comunidad anzoatiguense y a los internautas, que seguían con atención cada nuevo detalle del caso, esperando justicia para la joven. Durante los interrogatorios, Javier confesó que su plan original era secuestrar a Verónica y pedir un rescate. Sin embargo, al darse cuenta de que ella podía identificarlo, temió ser rastreado y decidió quitarle la vida ese mismo día. La noche del jueves 8 de febrero, bajo la jurisdicción del Tribunal de Control número 1 a cargo de la jueza Geira Salazar, se dictó una medida privativa de libertad contra Javier, quien fue acusado de feminicidio agravado. El sujeto fue recluido y puesto en aislamiento en las instalaciones de la Policía Científica de Barcelona mientras se desarrollaba el proceso judicial.
Durante la semana que Verónica estuvo desaparecida, la comunidad de Puerto La Cruz experimentó una gran angustia debido a persistentes rumores sobre presuntos raptos de jóvenes en la zona. Sin embargo, la policía forense solo tenía confirmado el nombre de Verónica como una desaparición verificable. Tras la confesión de Javier y el hallazgo del cuerpo, las especulaciones cesaron, lo que llevó a las autoridades a sospechar que los mensajes alarmistas pudieron haber sido obra del propio acusado para desviar la atención de los investigadores. No obstante, esta hipótesis no pudo ser confirmada. Lo cierto fue que el trágico final de Verónica dejó una profunda herida en la comunidad que expresó su indignación por la brutalidad del crimen. Los seres queridos de la víctima no cesaron en sus esfuerzos para exigir justicia, mientras que la ciudadanía reflexionaba sobre la inseguridad y la falta de protección a los jóvenes, por lo que pedía al gobierno regional y local que hicieran algo al respecto. Aunque Javier estaba bajo arresto y había confesado su crimen, el caso no estaba cerrado. Las autoridades apresaron a otras 3 personas, entre ellas Cristian Rafael Inserni Wefer, de 33 años, un funcionario de la policía del municipio Juan Antonio Sotillo, quien estaba solicitado por homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego. Según se reportó, Cristian estaba bajo libertad condicional, pero dejó de presentarse a sus chequeos, lo que llevó a la revocación de su beneficio procesal y la activación de la solicitud de captura. Las otras 2 personas detenidas fueron Angélica del Valle Torres Hernández, de 29 años, y Eliana Andreina Morillo Solano, de 31 años, ambas comerciantes. Las mujeres tenían en su poder el teléfono móvil de Verónica, el cual funcionaba con una tarjeta SIM perteneciente a Cristian. Debido a estas circunstancias, el representante del Ministerio Público solicitó el enjuiciamiento de los 3 individuos como cómplices no necesarios en el delito. La detención de estas personas y el hallazgo de evidencias adicionales apuntaban a la posibilidad de que el crimen tuviera más ramificaciones y que otras personas pudieron haber participado en los hechos que llevaron al fallecimiento de Verónica. Durante la investigación, las autoridades descubrieron que Javier escribía en varias cuentas y blogs historias que describían actos extremadamente perturbadores y violentos. A través de sus cuentas en diversas páginas y redes sociales, revelaba que estaba obsesionado con una joven que no correspondía a sus sentimientos y amenazaba con vengarse algún día. Javier mantenía un blog con su nombre. Además, en su cuenta en una conocida plataforma gratuita para escritores, publicó un relato titulado Conejito, donde detalló un crimen que guardaba alarmantes similitudes con lo que luego ocurrió con Verónica. En el tenebroso texto anunciaba que una persona cercana a él perdería la vida. Revelaba sin mencionar la identidad de la víctima, que primero iba a raptarla, luego le presentaría a una amiga, seguidamente le daría una paliza y por último orinaría en su cara. Agregó que la mejor parte era que tendría todo en vídeo, y luego continúa hablando como si de un hecho consumado se tratara, afirmando que no la raptó, sino que ella tomó sus manos varias veces y se fue con él. Seguidamente hace una especie de escalofriante confesión al decir que no podía ultimarla en la ciudad y por eso la llevó a donde nadie pudiera encontrarla nunca, a una pequeña finca en Guanta. Estos descubrimientos revelaron un patrón preocupante en el comportamiento de Javier, evidenciando una fascinación por temas violentos y una manifestación clara de resentimiento y obsesión. En sus diversas publicaciones en redes sociales, el criminal se autodefinía como una persona esquizofrénica y lunática, comparándose incluso con el personaje de Aníbal Lecter, el caníbal de las películas. En sus escritos afirmaba que quitar la vida era más fácil que amar.
Su perfil en el sitio web fue permanentemente suspendido tras conocerse el crimen que presuntamente había cometido. Durante el proceso judicial, que en su mayoría se llevó a cabo a puerta cerrada, fuentes extraoficiales revelaron que los familiares de Javier estaban haciendo esfuerzos para que fuera declarado mentalmente inestable. Esperaban así obtener una sentencia más leve o evitar que fuera enviado a prisión. Además, señalaron que él nunca admitió haber cometido el crimen, pese a la declaración inicial que hizo a los investigadores cuando se esclareció el caso. Argumentaron que de haber confesado ya habría sido condenado por el Juzgado Primero de Control basado en las pruebas presentadas, sobre las cuales también sugirieron que podrían haber sido manipuladas. Sin embargo, se informó que Javier proporcionó la misma versión de los hechos a su abogado defensor. Respecto a los inquietantes escritos del joven, sus familiares afirmaron que no solo había escrito historias de terror, sino también poemas y canciones. Insistieron en que sus relatos no reflejaban la realidad, y señalaron que el texto titulado Conejito, que se hizo viral tras el crimen de Verónica, fue escrito en 2015, mucho antes de que conociera a la víctima. Además, indicaron que amigos de Javier afirmaron que la historia había sido modificada, ya que los fragmentos publicados no coincidían con lo que él les había mostrado anteriormente cuando compartió el cuento. Luego exigieron que se hiciera una investigación más profunda sobre los otros 3 detenidos, de los cuales se había dicho poco o nada. En respuesta, los padres de Verónica expresaron su preocupación y temor ante la posibilidad de que Javier pudiera cometer un crimen similar si alguna vez salía de prisión. Zoraida declaró a los medios que una persona con problemas mentales no planificaba un crimen como lo había hecho Javier con su hija. Para ella era claro que el joven no estaba demente y debía cumplir condena en la cárcel. Según los informes, en mayo de 2018 se llevó a cabo una última audiencia en la cual Javier se declaró inocente de los cargos, lo que marcó el inicio del proceso legal hacia el juicio. El resto de las investigaciones y las audiencias posteriores transcurrieron en privado, fuera del escrutinio público, hasta el miércoles 4 de marzo de 2020, más de 2 años después del deceso del adolescente. Los familiares de la víctima informaron a los medios que Javier había admitido los hechos con la esperanza de obtener algún beneficio legal. De igual modo expresaron que él había pedido que los allegados de Verónica no estuvieran presentes en el juicio. Sin embargo, no se le concedió ni el beneficio solicitado ni su petición de exclusión de los familiares de la víctima durante el proceso. Finalmente, ese mismo día, José Javier Barreto Curbata, entonces de 25 años, fue encontrado culpable del delito de feminicidio agravado. Fue condenado a 28 años de prisión por el Juzgado Primero de Control de Violencia contra la Mujer del Estado Anzoátegui. Esta sentencia marcó un paso importante hacia la justicia para Verónica Corona y significó un cierre judicial al trágico caso, aunque el dolor y el impacto en la familia y la comunidad perduraron. La audiencia se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Barcelona después de haber sufrido numerosos retrasos y reprogramaciones desde que el acusado había confesado el crimen. Javier estuvo inicialmente recluido en el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Barcelona y luego fue trasladado a Cumaná, Estado Sucre. Tras ser condenado, el tribunal asignado al caso determinó que el centro de reclusión sería el internado judicial José Antonio Anzoátegui, conocido como Puente Ayala, ubicado en la ciudad de Barcelona.
A la fecha de este vídeo no se ha proporcionado más información sobre Cristian Rafael, Angélica del Valle y Eliana Andreina, después de la solicitud del Ministerio Público de enjuiciarlos como cómplices del delito. Según la información oficial disponible, parecería que no se llevó adelante ninguna acusación formal en su contra. Sin embargo, surgió un nuevo nombre, el de Jonathan Quijada, un joven de 20 años y primo de Javier, quien según reportes estaba involucrado en el crimen que conmocionó a la comunidad. La madre de Verónica publicó en las redes sociales una fotografía donde mencionaba la existencia de Jonathan y sugería su posible implicación en los eventos trágicos. Esta revelación desató una serie de reacciones en las plataformas digitales. En respuesta, una persona contactó directamente a varios medios virtuales en nombre de Jonathan Quijada para desmentir vehementemente cualquier conexión con el caso. En su comunicado afirmó que esa persona se encontraba en Perú y aseguró haber tenido un contacto limitado o nulo con Javier. Además mencionó que las acusaciones en su contra podrían ser el resultado de difamaciones provenientes de un individuo conocido como Juancho, con quien su familia mantenía disputas por temas relacionados con la propiedad de unas tierras. Finalmente expresó su intención de tomar medidas legales si continuaban los señalamientos infundados en su contra, aunque no dio más detalles al respecto. A pesar de esta controversia, no se han reportado nuevas actualizaciones sobre Jonathan y su supuesta relación con el crimen del adolescente. En tanto, la familia de la víctima aseguró haber encontrado cierto alivio tras el fallo judicial que condenó a Javier a 28 años de prisión. Aunque reconocieron que ninguna sentencia podría traer de vuelta a Verónica, expresaron un sentimiento de justicia parcialmente alcanzada. La vida de esta alegre y cariñosa joven fue truncada de manera violenta, dejando un vacío irreparable en quienes la conocieron y amaron. En el corazón de su natal Puerto La Cruz aún persiste el recuerdo del adolescente que soñaba con ser una famosa periodista de televisión y de su trágico final. Su historia es un triste recordatorio de la importancia de cuidar a la juventud y es una llamada de alerta sobre los riesgos de relacionarse con extraños a través de las redes, donde muchos monstruos están al acecho de su próxima víctima. Bueno, y hasta aquí la historia de hoy. Me gustaría que dejes tu comentario u opinión. ¿Qué opinas sobre este terrible suceso? Antes de irte, te pido que dejes un me gusta y si este contenido es de tu interés, suscríbete si aún no lo estás y activa la campanita para seguir los contenidos que voy subiendo al canal, ya que trataré de seguir subiendo varios vídeos por semana. ¡Saludos!